Muy buenas tardes. Estamos en el Parlamento Europeo con María Muñoz, diputada nacional de Ciudadanos y portavoz de Economía en el Congreso por esta formación, y con Eva Pocheva, miembro de la Comisión de Economía en el Parlamento Europeo y vicepresidenta de esa misma comisión. María Muñoz ha venido al Parlamento a tratar con Eva Pocheva la cuestión de las pensiones, que es un tema relevante y que el partido ha puesto sobre la agenda política española, especialmente en el proceso de refundación. María, te quería preguntar por qué ha dado Ciudadanos esa importancia para colocar el debate de las pensiones en el centro de la agenda política española. Bueno, muchas gracias. El tema de las pensiones es uno de los temas, digamos, tabú en España, que nunca nadie se había atrevido a poner encima de la mesa, ¿no? O sea, es el elefante en la habitación del que todo el mundo sabe que existe, pero nadie habla de él porque, bueno, pues es una reforma compleja políticamente, ¿no? Sería fácil de hacer, digamos, técnicamente, pero políticamente puede tener pues, sus efectos adversos, sobre todo en el voto cuando está en juego 9 millones de votos de los pensionistas, ¿no? Y esa tarea pendiente, nosotros como Partido Reformista la queremos llevar a cabo y cuestionarla, ¿no? Y poner la sostenibilidad del sistema encima de la mesa para que se hable, al menos en la agenda política, y se genere debate. De hecho, en el propio equipo de la refundación hicimos un acto sobre pensiones poniendo como fecha clave el 1 de enero de 2035. ¿Y por qué esa fecha, no? Pues, como he comentado en alguna ocasión, según los cálculos actuariales que hemos llevado a cabo con el sector académico, digamos, de la materia de pensiones, es la fecha en la que todos los impuestos del trabajo, tanto los que se recaudan por el impuesto de la renta, el IRPF, como los que se recaudan por las cotizaciones sociales, irán únicamente y exclusivamente destinados a pagar pensiones, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener todos presente y que no podemos seguir con las patadas hacia adelante y tapando con parches sin afrontar de verdad y de forma profunda esa sostenibilidad del sistema de pensiones público español. Muchas gracias, María, por la concreción. Eva, ahora te preguntaré después por la pregunta parlamentaria que ha marcado también esta cuestión esta semana, pero me gustaría saber, desde Ciudadanos en el Parlamento Europeo se ha evaluado también, en un marco comparado de otros países de la Unión Europea, dónde se encuentra nuestro sistema de pensiones. ¿Cómo se valora desde Europa, desde una perspectiva comparada a lo que se está haciendo en España en esta materia? Pues así es. De hecho, la Comisión Europea, o sea, no es una cosa nueva en el debate europeo la preocupación por la sostenibilidad del sistema de pensiones español. Es algo que la Comisión Europea, en el marco del así llamado semestre europeo, viene demandando a España desde hace décadas, de que tiene que reformar su sistema de pensiones, que no es sostenible, además siendo un país con una deuda tan elevada como el nuestro, de 118% del PIB. Por lo tanto, es un tema que preocupa mucho aquí en la Unión Europea y, como dijiste, nosotros sí que hemos hecho un estudio un poco comparativo para ver cuál es la situación en otros Estados miembros, y lo que hemos visto, por ejemplo, con el tema de la indexación tan indiscriminada de las pensiones que hemos visto que el Gobierno ahora propone para el año que viene, de 8,5% de todas las pensiones, esto no se hace en ningún otro miembro de la Unión Europea, Estados miembros de la Unión Europea. Lo que vemos que, por ejemplo, en Francia se están aumentando solamente las pensiones más bajas y solamente un 2%. En Portugal, por ejemplo, también, pero un 4%. En otros países también. Hay países donde las pensiones, o sea, no se han aumentado en estos años de crisis. Por lo tanto, es un tema que preocupa bastante en la Unión Europea porque está muy ligado también y también tenemos que decirlo, con la credibilidad de nuestro país. Son reformas que se han venido exigiendo en las últimas décadas, y lo que me preocupa es nuestra credibilidad como economía para poder también tener el papel que nos corresponde aquí en la Unión Europea. Si no hacemos las reformas, si no hacemos nuestros deberes, pues al final no vamos a tener voz en estos debates económicos aquí en la Unión Europea. De hecho, a raíz de esa anomalía que representaba cómo está enfocado ahora mismo el tema de las pensiones en España, interpelaste a la Comisión Europea y la respuesta llegó a finales de la semana pasada y se ha hecho pública esta misma semana, en la que se destacan dos cosas importantes y muy llamativas para que lo diga la Comisión Europea, que habla sobre la sostenibilidad
del sistema y la preocupación que eso está generando en la Comisión, y luego la implicación que puede tener de cara a los fondos europeos. Centrándonos en lo primero, en la sostenibilidad, ¿nos puedes explicar a qué se refería la Comisión Europea y qué importancia tiene esa afirmación de la Comisión de una preocupación por la sostenibilidad del sistema? Pues sí, es interesante porque la Comisión Europea, a nuestra pregunta parlamentaria, que es uno de los instrumentos que tenemos de control parlamentario, ¿no? Lo que nos responde es que es una cuestión que ya, digamos, ya ha trasladado su preocupación al Gobierno cuando el Gobierno pidió el segundo desembolso de los fondos de recuperación, y lo que le preocupa ahí es efectivamente la sostenibilidad y sobre todo que puede suponer una desviación presupuestaria muy relevante. Y eso es lo que a la Comisión evidentemente le preocupa, dado también nuestro endeudamiento como país, ¿no? Y por otra parte, que el Gobierno se había comprometido a introducir un mecanismo de equidad intergeneracional, y la Comisión dice, pues sería importante hacer esta reforma, y no importante sino necesario además. El Gobierno se ha comprometido a hacerlo hasta finales de este año, y lo que la Comisión nos dice es que evidentemente cuando el Gobierno pida el cuarto desembolso, el siguiente, en 2023, la Comisión va a evaluar si la reforma se ha hecho o no. Y lo interesante es que no nos dice que si no se ha hecho la reforma el pago se retrasa, sino lo que nos dice claramente es que si la reforma no se hace, se les da un plazo de 6 meses, y si todavía la reforma no se ha realizado, simplemente se cancela una parte del pago. Muchas gracias, Eva. Y vuelvo a ti, María, porque efectivamente Escrivá anuncia una y otra vez distintas reformas, pero no sabemos muy bien hacia dónde va el modelo del Gobierno. ¿Cómo veis desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos los distintos anuncios que va haciendo Escrivá sobre estas reformas? Yo creo que ni el propio Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social sabe hacia dónde tirar para ganar los suficientes apoyos, ¿no? Está claro, como hemos estado hablando, que estamos ante un enorme reto que es el sistema, la sostenibilidad, ¿no?, del sistema, y también nuestra credibilidad como país, como Estado miembro en la Unión Europea, ¿no? Y esto, todas las reformas que va anunciando el ministro, el ministerio que preside, bueno, que representa, ¿no?, el ministro Escrivá, son parches, uno detrás de otro, y ahora tenemos el enésimo parche encima de la mesa, que es alargar pues, el cómputo de años para la base de cotización en el cómputo de años, o alargar la jubilación. Todo este paquete de reformas se tenía, como ya dijimos nosotros y denunciamos en el Congreso de los Diputados, se tenía que haber llevado de la mano todas las reformas de una manera conjunta, para ver que no son parches y ver, no solo anunciar las cosas buenas, sino anunciarlo todo en su conjunto. Hay que decirle a la sociedad, a los ciudadanos españoles, la verdad, hay que tratarles como adultos, y solo de esa manera podremos frenar esta espiral electoralista y que todo el mundo sea consciente de lo que hay, de cómo está el sistema y de toda la parte que tenemos que cada uno arrimar de nuestro hombro, ¿no?, para poderlo hacer sostenible, no solo ahora, sino también para el futuro, ¿no? Entonces, digamos que el propio Escrivá ha reconocido que las reformas se quedan pendientes, y recordemos que estamos la primera semana de diciembre, el año acaba en 3 semanas con las Navidades y las festividades por medio. No sabemos si le va a dar tiempo, pero el propio Escrivá reconoce que estas reformas que está planteando van a tener un efecto neutral en la sostenibilidad del sistema. Por tanto, no va a hacer más sostenible el sistema, son parches para dejar efectos neutrales. No queremos efectos neutrales, queremos darle la vuelta al sistema público de pensiones, el español, darle la vuelta como el calcetín para hacerlo sostenible de verdad para las siguientes generaciones. Y un último apunte, lo que está haciendo este ministerio, ¿no?, con todo el tema de las pensiones es muy grave, porque no está llegando a acuerdos con los agentes sociales, en algunos casos sí, pero en otros, por ejemplo, en este del cómputo, esta última reforma, no va a llegar a un acuerdo con los agentes sociales. Nos lo va a traer la reforma, nos la va a traer al Congreso de los Diputados vía Real Decreto,
con el chantaje, sin haber mediado negociación tampoco con el grupo parlamentario, con los grupos parlamentarios, usurpando la labor del legislativo y haciendo una imposición de determinadas reformas usurpando, digamos, nuestro poder, ¿no? y haciendo un chantaje entre la sostenibilidad de las pensiones. Estas reformas o los fondos europeos, ¿no? Que es cómo funciona, pues, sobre todo el gobierno, pero sobre todo este ministerio, y ya tenemos bastantes ejemplos. Bueno, como nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias Eva Pocheva, muchas gracias María Muñoz, y que vayan muy bien las reuniones que vais a tener en el Parlamento Europeo hoy y mañana de cara a tratar este tema que tanto preocupa tanto en España como en Europa. Muchas gracias. Gracias.